Porfirio Díaz Mori. Nací el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Estudié leyes, pero me dediqué a la vida militar. Participé en la Guerra de Reforma y luché contra la invasión francesa, contribuyendo a la victoria del presidente Benito Juárez. Llegué al poder en 1877 y goberné hasta 1880. De 1884 a 1911. Goberné dictatoriamente, haciéndome reelegir sucesivamente. Favorecí la llegada de capitales extranjeros en minería y en la industria. Mientras tanto, la mayoría de mexicanos vivía en pobreza. En 1910 me reelegí después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero, quien al salir de prisión dio inicio a la Revolución Mexicana. El 25 de mayo de 1911 renuncié y me exilié en París, donde morí el 12 de julio de 1915. Hola, soy Francisco Ignacio Madero González. Nací el 30 de octubre de 1873 en Coahuila. Estudié agricultura en Estados Unidos y administración en Francia. Desde 1905 fui opositora a la dictadura de Porfirio Díaz. En 1909 fundé el Partido Nacional Intervencionista y lancé mi candidatura a la presidencia. En 1910 Porfirio Díaz me mandó a encarcelar, pero logré escapar y lancé mi plan de San Luis, iniciando una rebelión. Tomé el poder y goberné hasta febrero de 1913. En este periodo implanté el sufragio popular, prohibí la reelección presidencial, pero los campesinos exigían reformas económicas y sublevaron con Emiliano Zapata y Pancho Villa. Mientras tanto, los hacendados apoyaron a Victoriano Huerta, que dio un golpe de estado ordenando mi muerte, dándome así unos balazos de parte de su ejército el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Hola, me llamo Venustiano Carranza y nací el 14 de enero de 1860 en Coahuila. Al estallar la Revolución Mexicana, apoyé a Francisco I. Madero, quien me nombró líder de guerra. En 1913, Madero fue asesinado y yo lancé el Plan de Guadalupe, enfrentándome contra el tirano de Victoriano Huerta. Fui primer jefe del Ejército Constitucionalista. En 1917 promulgué la Constitución de Querétaro, donde se estableció la jornada laboral de 8 horas. La reforma agraria y la nacionalización del petróleo. El 21 de mayo de 1920 fui asesinado a balazos en Tlaxcalantongo. Gracias. Yo soy Adela Velarde Pérez, nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, un día 8 de septiembre de 1900. Quienes me conocieron dicen que heredé el carácter fuerte e indomable de mi abuelo, el general Rafael Velarde. Decidido partidario, pero además amigo personal de Benito Juárez, a quien protegió de casa en casa durante su presidencia itinerante. Yo fui una heroína de la Revolución Mexicana. A mis 13 años, en contra de la voluntad de mis padres, me enlisté en la Revolución Mexicana. Me incorporé por mi propia voluntad en un grupo de enfermeras que recién había creado doña Leonor Villegas de Magnon, presidente de la Cruz Blanca. Era 7 de febrero de 1913 cuando subí por primera vez al tren de enfermería en la ciudad de Chihuahua. Época donde surgió la famosa fotografía de Jerónimo Hernández, en donde se ve a un grupo de mujeres vistiendo rebozo en las escaleras del transporte. Mi misión a partir de ese momento era atender a los heridos del ejército constitucionalista. Yo preferí dejar la vida como holgada y sin preocupaciones que le daba a mi familia. De muy buena posición y alentada por Leonor, se decidió servir no como soldadora, sino como enfermera, inicialmente del regimiento del coronel Alfredo Breceda. Mi nombre es Emiliano Zapata. Nací el 8 de agosto de 1879 en Morelos. Mis papás son Gabriel Zapata y Gertrudis Salazar. En mi niñez y juventud fui labrador y arriero.
El 11 de marzo de 1911 me rebelé contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco I. Madero. El 25 de marzo lancé el Plan de Ayala, donde exigí la distribución de haciendas. Entonces me llamaban el caudillo del sur. En 1914 me alié con Pancho Villa y tomé la Ciudad de México, pero las fuerzas de Carranza me obligaron a regresar a Morelos. Morí el 10 de abril de 1919 por una emboscada de los hombres de Carranza. Me llamo Francisco Ignacio Madero González. Nací el 30 de octubre de 1873 en Coahuila. Estudié agricultura en Estados y administración en Francia. Desde 1905 fui opositor a la dictadura de Porfirio Díaz. En 1909 fundé el Partido Nacional Antirreeleccionista y lancé mi candidatura presidencial. En 1910 Porfirio Díaz me mandó encarcelar, pero logré escapar y lancé el Plan de San Luis, iniciando una rebelión nacional. Tomé el poder y goberné hasta febrero de 1913. En este periodo implanté el sufragio popular y prohibí la reelección presidencial, pero los campesinos exigían reformas económicas y se unieron con Emiliano Zapata y Pancho Villa, mientras los hacendados apoyaban a Victoriano Huerta, quien me dio un golpe de estado y ordenó mi asesinato. Muero a balazos el 22 de febrero de 1913 en Ciudad de México. Hola, soy Emiliano Zapata. Nací el 8 de agosto de 1879 en Morelos. En mi niñez y juventud fui labrador y arriero. El 11 de marzo de 1911 me rebelé contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco I. Madero. El 25 de marzo lancé el Plan de Ayala para darles las haciendas a los campesinos. En ese tiempo fui conocido como el caudillo del sur. En 1914 me uní a Pancho Villa y tomamos Ciudad de México, pero las fuerzas de Carranza me obligaron a volver a Morelos. Ahí creó un gobierno agrario. Me mantuve rebelde hasta que las fuerzas de Carranza me emboscaron en la hacienda de Chinameca. Ahí morí el 10 de abril de 1919. 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. La grandeza surge impetuosa del pasado en el ejemplo inolvidable que los patriotas nos han dado. Emerge del clamor de un pueblo decidido a comenzar entusiasta y esperanzado el camino de la libertad. Me llamo Adela Velarde Pérez y nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 8 de septiembre del año 1900. Quienes me conocieron dicen que heredé el carácter fuerte e indomable de mi abuelo, el general Rafael Velarde, pero además amigo personal de Benito Juárez. Fui una heroína de la Revolución. A los 13 años, en contra de la voluntad de mis padres, me enlisté en la Revolución Mexicana. Era el 7 de febrero de 1913 cuando por primera vez me subí al tren de enfermería en la ciudad de Chihuahua. Preferí dejar la vida cómoda y holgada y sin preocupaciones que me daba mi familia y de muy buena posición. Y alentada por Leonor decidí servir no como soldadera, sino como enfermera. Leonor Villegas de Magnum era la presidenta de la Cruz Blanca. Hola, soy Rodrigo Arango Arámbula, o mejor conocido como Francisco Villa. Nací el 5 de junio de 1876 en San Juan del Río, Durango. Soy uno de los mexicanos más reconocidos en el mundo, tal vez sea porque participé en la Revolución Mexicana. Mis padres fueron Agustín Arango y Micaela Arámbula, porque a mí me crearon para ser ranchero. No aprendí a leer, ni tuve la oportunidad de ir a la escuela, porque mi familia me necesitaba para trabajar en la finca y para pagar las deudas de mi padre. En 1910 me puse a las órdenes del líder opositor, Francisco I. Madero. Yo fui un buen líder guerrillero. Recluté en mis tropas a jornaleros y a pequeños colonos, a quienes les habían quitado sus tierras. Por eso nos decían bandoleros. Y así encabezamos la derrota a Porfirio Díaz. En 1912 fui encarcelado por Victoriano Huerta. Escapé y huí a Estados Unidos. Tras el asesinato de Madero, regresé a México con un puñado de hombres a caballo, a los que posteriormente se les unieron miles.
y así formé un ejército llamado la División del Norte. En 1913 me uní a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. En 1914 rompí con Carranza y me uní a Emiliano Zapata. Tras algunas derrotas me refugié en Chihuahua. Ahí me convertí en presidente provisional. Mientras estuve a cargo, bajé de precio los utensilios de primera necesidad y abrí 50 escuelas, porque para mí la educación era muy importante. Fallecí avaliado el 20 de marzo de 1923 en Parral, Hidalgo, porque algunas personas tenían miedo de que me volviera a levantar en armas si volviera a ver alguna injusticia. Actualmente soy reconocido como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana y me apodan el Centauro del Norte. ¡Viva México! ¡Viva! Hola, mi nombre es Doroteo Arango Arámbula, pero todos me conocen como Francisco Villa. Nací el 5 de junio de 1876 en Durango. Cuando participé en la Constitución mexicana, fui apodado como el Centauro del Norte. En el año 1910, yo ya era el líder de una partida de bandoleros, con los cuales me uní al movimiento de Francisco Madero para derrotar a Porfirio Díaz. En 1913 me uní a Venustiano Carranza para derrotar a Victoriano Huerta. En 1914 rompí con Carranza y me uní a Emiliano Zapata, pero algunas derrotas lo obligaron a resguardarse en Chihuahua. Fallecí baleado el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral. Hola, soy Francisco Villa, mi verdadero nombre es Doroteo Arango Arambular. Cuando combatí la Revolución Mexicana, fui apodado el Centauro del Norte. Nací el 5 de junio en 1876 en Durango. En 1910, yo era líder de un partido de bandoleros con los cuales me uní al movimiento de Francisco y Madero. En 1913 me uní a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. En 1914 rompí con Carranza y me uní a Emiliano Zapata, pero algunas derrotas me obligaron a refugiarme en Chihuahua. Morí avaliado el 20 de junio de 1923 en Hidalgo del Parral.